Bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar en entrevista con Brenda Quevedo Cruz. Ella es, recordemos, señalada por su presunta participación en el caso Wallace, un caso que hay que decirlo es histórico y que ha estado plagado de inconsistencias. Brenda fue víctima no nada más de detención arbitraria, de tortura, y en estos momentos continúa un proceso del cual pues ella y su defensa siguen luchando por su libertad ante las injusticias que se han presentado en todos estos años. Brenda, muchísimas gracias, te lo decía, por tu tiempo, por la apertura para hablar con Radio Centro en este momento. Lo valoramos muchísimo el poder escuchar, pues desde tu palabra, tu voz, lo que tengas que decir en este momento. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad y agradecida yo también. Gracias, Brenda. Mira, sabemos que, por supuesto, tienes restricciones precisas y específicas para hablar del caso, por supuesto, de todo el proceso, porque hay una investigación en curso. Quiero comentarte que siempre, pues, preguntamos desde el respeto al caso, desde el respeto a este proceso, y en ese sentido, pues, bajo esa premisa nos dirigimos agradeciéndote nuevamente la oportunidad. Sin pedirte detalles, yo arrancaría pues con esto, ¿no? Sin pedirte detalles, yo quisiera saber cómo te encuentras, primero que nada, cómo te encuentras tú en este momento, no nada más de tu vida, sino también de un proceso legal en el que hay que decir, son momentos claves, quizá en las próximas horas, pues se pueda dar una discusión sobre un amparo de una coacusada tuya, insisto, sin pedir detalles, ¿qué significa para ti este momento y esta oportunidad, ¿no? Claro, sí, ahorita son, la verdad, momentos de mucha tensión, ¿no? Para todos, yo creo que, y más los que estamos implicados y más Juana Hilda, que es la que recibiría, en caso de ser favorable el amparo, pues recibiría esta sentencia de la Suprema Corte, esperando que sea liso y llano, que sea de libertad ya completa, que donde se acabe ya de una vez por todas este martirio que ha sido para todos nosotros, ¿no? Y esto significaría, pues, evidentemente algo significativo, de relevancia para todos los que estamos en este proceso, en esta investigación. Hay gente que ya está sentenciada, habemos gente que no, entonces esto definitivamente impactaría de forma, pues, casi directa a todos. Entonces estoy muy emocionada en pensar que esto ya puede llegar al principio del fin para todos y también en una forma, de repente con ¿no? De repente un poco de miedo también, porque pues siempre pareciera que existen brazos de aquí, del más allá, que siguen entorpeciendo este tipo de prácticas, ¿no? De justicia y esperando lo mejor, que realmente no ocurra algo extraño, como ocurrieron muchas cosas extrañas para evitar que se cayera este caso. Entonces, muy esperanzada y un poco tensa, la verdad, así me encuentro ahorita en cuestión de este tema. Sin duda, no es para menos, Brenda, y por supuesto la expectativa está puesta ahí el día de mañana, los ojos, y estaremos pues reportando muy atentos a justo qué sucede, ¿no? En un momento que puede ser parteaguas para el caso, hay que decirlo como bien lo señalabas. Y ahorita decías, puede ser un momento clave el principio del fin. Son décadas, Brenda, más de 10 15 años, ya nos especificarás. ¿Qué significa para ti todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo ha impactado? Y perdón que te haga, porque sé que ya lo has repetido muchas veces, pero creo que es importante que nuestra audiencia lo sepa, te decía desde el inicio, desde tu voz, desde tu palabra. ¿Qué ha sido para ti estas casi 2 décadas de estar en prisión, primero en la cárcel, y luego también preguntarte cómo ha sido para ti este ya casi un año, entiendo, ya se va a cumplir o se cumple un año en prisión domiciliaria? ¿Cómo ha sido para ti también este retorno? Lo pongo entre comillas porque el proceso pues sigue ahí, ¿no? Sí, son casi 18 años que estuve privada de la libertad en diferentes centros y pues entre Estados Unidos, que fue donde me detuvieron, y aquí en México en diversas prisiones. El 24 de junio cumplió ya un año que pude salir con esta medida cautelar del cese a la prisión preventiva por excesiva, evidentemente. Y pues me encuentro en un momento en donde pues empiezo a pegar las piezas rotas, donde aún la emoción de después de tantísimos años, tanto luchar por mi familia, por mí,
por dar a conocer todo esto, por, ¿no? Esta cuesta arriba de tratar de exigir justicia y que se nos escuchara, que nos dieran un trato justo y digno ahí en los juzgados, pues también es, es doloroso regresar después de tantos años que sin haber cometido esto, pues pasaron tantas cosas en mi vida y perdí tantas cosas. También gané muchas, ¿no? Evidentemente gané mucho aprendizaje, acercamiento espiritual. Bueno, hay muchas cosas positivas, pero definitivamente son más las negativas. ¿Cómo podrás entender en cuestión de pérdida de oportunidades? Pues todo lo que estuve separado de mis familias, pero sobre todo cómo me lastimaron en cuestión física, con las torturas, emocional, el abuso que hubo sexual en todas estas cosas. Y sí es difícil para mí hablarlo, pero creo que es importante no tratar de callarlo como no debe de ser en ninguna de estas acciones, ¿no? No debe ser callado que pasen estas cosas, que le pasen a nadie. Entonces, sí, sí sé la responsabilidad que es también hablar de esto, pero también creo que es algo importante porque es, es, es importante que todo mundo, cuando algo pasa malo, lo externemos y lo hablemos en alto, aún así con toda la pena que pueda sentir una mujer, bueno, al menos yo. A veces con todo lo que me pasó, lo que me hicieron, pues sí, no es cómodo, pero es necesario que se hablen estos temas para, pues, pedir justicia y también para evidenciar estas faltas y más del sistema cuando son de personas del gobierno, personas, servidores públicos, ¿no? Que fueron efectuados dentro de cárceles, como me pasó a mí, que fueron en dos diferentes penitenciarias. Ujú. Justo, y hago aquí una pausa en eso para enviarte un fuerte abrazo, Brenda, ¿no? No podemos pasar de alto lo que implica para ti hablar de estos temas. Te decía, sí, hablar de, o sea, desde tu propia voz, pero también lo que implica para ello y sin duda alzar la voz, denunciar y seguir manteniendo sobre la mesa lo que tú viviste es una acción no nada más digna, sino muy valiente que nos toca seguir replicar y hacer eco. Entonces hago este pausa, este paréntesis para enviarte un fuerte abrazo en ese sentido. Y tocabas al final un punto, al final de este comentario un punto clave, que decías fueron personas funcionarias públicas. Un lamentable eje de este caso es la tortura, la que fueron de la que fuiste víctima, la que fueron víctima coacusados. Las autoridades dirán lo que corresponda, están las investigaciones, pero poner sobre la mesa cómo el sistema de justicia penal también es eso. Y hay un pendiente enorme, titánico, para que esto no nada más que se denuncie como lo estás haciendo, sino que se acabe con la impunidad que lamentablemente persiste y que se siguen sin duda llevando a cabo hechos como estos, como en tu caso, que en el tuyo es ¿no? De sobremanera, te escuchaba decirlo en otras entrevistas, se pasaron conmigo, ¿no? Sin duda. Pero son prácticas comunes, lamentablemente. No lo digo yo, lo dicen sistemas y organizaciones de defensa de derechos humanos. Es ahí un gran pendiente por el que hay que seguir alzando la voz, Brenda. Evidentemente es una de las cosas por las que también me ha animado a hablar de este tipo de cosas, porque creo que para sanar también uno mismo tiene que empezar a pensar en los demás, ¿no? Y como bien lo dices, hay muchos casos. A mí me tocó ver demasiados casos en esos tiempos en los que estaba esto al rojo vivo y que sí era una práctica muy común de que llegaran compañeras golpeadas, violadas, torturadas, quemadas de los pezones, de sus partes íntimas. O sea, cosas muy fuertes que era ya hasta se empezaba a normalizar en esos tiempos. Me acuerdo que ya era Claro. normal ver a alguien llegar, ¿no? De nuevo ingreso con ojo morado, con lastimados y creo que es una de las cosas que de esto me deja es, pues a lo mejor si alguien pudiera alzar la voz para evitar que alguien más sufra, en este caso en las cárceles, en las prisiones, estas prácticas que sabemos
que son prohibidas, pero que están muy normalizadas, que están muy habladas. A lo mejor no todas las personas que trabajan en el sistema son iguales, eso es siempre, ¿no? Nunca van a pagar justos o todos son iguales o todos son de una manera, pero sí dejar de normalizar las cosas como si nos familiarizáramos a la corrupción, nos normalizáramos a que las cosas son así y no pueden cambiar. Si así pensáramos todos, yo creo estaríamos en una época donde todavía seguiríamos siendo a lo mejor esclavos o siendo abusados por conquistadores. Entonces, pues no sé, a lo mejor el ejemplo es burdo, pero creo que sí es importante que no esto se haga algo normal o algo no personal, porque cuando la gente piensa o pensamos por uno mismo y no vemos el dolor o lo que sufren los demás, siguen los problemas sociales y vivimos en esta comunidad, en esta sociedad y es importante que si algo queremos que cambie, pues empezar a esto, a lo mejor levantar la voz o compartir cosas que nos pasan, que hemos vivido. Entonces, yo creo que sí es importante hablarlo. Ahora, Brenda, esto lo comentas pues 18 años después, ¿no? Haciendo un corte de caja, pero ¿qué te ayudó a llegar a esto, ¿no? A estos planteamientos, a esta, te escucho con mucha tranquilidad, con mucha paz. ¿Qué fueron esos elementos que te permitieron llegar a decir esto, a hablarlo como lo estás hablando? ¿Qué te impulsó y qué te ayudó pues a estar estos tantos años en prisión con esta pues figura de fuerza para salir adelante, ¿no? ¿Qué fue eso? Híjole, no sé, leía una frase que decía, nadie sabe lo fuerte que es hasta que tiene que serlo. Entonces, ¿qué me ayudó? Fueron muchas cosas. Y no siempre fui así de fuerte, a lo mejor, no sé si qué tan fuerte soy, pero fueron demasiados momentos en los que también flaqueé y en algún momento me quise rendir y como todo ser humano, ¿no? Tiene estos puntos de quiebre, pero creo que también tenemos bastantes recursos cuando puedes pegar tu mente y tu cuerpo y tu espíritu en encontrar un sentido, encontrarle un sentido aún en el peor lugar, como fue mi caso. En algún momento, como comentaba, que quieres rendirte, de que sientes una desesperación, que nadie te ayuda, que estás lejos de todo el mundo, de tu familia, del que el mismo sistema que te debería de cuidar te entrega, ¿no? A los lobos. Yo encontré mi espiritualidad. Eso fue algo, algo bien extraño porque yo nunca había sido así, a lo mejor fuera de este problema. O sea, siempre no confundo la religión con con la espiritualidad, sino el encontrar esa fuerza de creer en algo, que yo lo considero como ese poder supremo, esa luz que vive y el amor que vive dentro de nosotros para poder manejar el perdón principalmente porque me estaba yo carcomiendo con el odio, porque no le encontraba una razón, por qué a mí me pasa esto, por qué me hicieron esto, yo no tuve nada que ver, hombres, tantos hombres y así, me lastimaron o me estoy en este caso, o sea, renegar y renegar y renegar hasta que dije, bueno, por más que llore, por más que me arrastre, por más que haga, seguía la misma situación, entonces decidí cambiar mi chip, cambiar mi punto. Dije, si esto tengo que pasarlo, así como hay muchas personas. Me gustaba mucho leer, leer y más historias de ¿Qué leías? sobrevivientes de guerra, Justo. del Ajá. holocausto, así como ese tipo de historias. Yo no sé si era mi misma necesidad de saber de gente que había también vivido cosas así extraordinarias de Ujú. dolor y sufrimientos y pérdidas, porque ahí yo encontraba como la calma o la paz de decir, bueno, no soy la única, entonces si ellos pudieron, o sea, ese era mi Claro. pensamiento, mi caricia al alma decía, bueno, sí pudieron. O la Biblia también, ¿no? Las historias de gente que sufría tanto y, sí, y al último pasaba algo muy bueno. Entonces, no sé, esto me ayudaba, como este recurso, ¿no? De la espiritualidad, de creer en mí, de que esto tenía que acabar y que yo no había tenido nada que ver y se iba a resolver
Y también, obviamente, mi familia. Mi familia ha sido uno de los pilares para mí para salir adelante. Pero evidentemente estaban muy lejos. A mí me traía consignas de no poder hablar por teléfono así, hacerme las llamadas perdidas, las llamadas eran súper espaciadas, en estos centros federales, no me las hacían, me las hacían cuando querían, me castigaban por cualquier cosa, entonces una vez me castigaron 1 año sin visita. Eran cosas que, híjole, yo decía, ¿de dónde agarro fuerzas, no? Sí. Y no, bueno, ¿qué hago? Estudio, ¿o qué? Voy a leer donde en Tepic, por ejemplo, que eran unas cárceles que no salíamos a nada de las celdas. O sea, todo el día encerradas, todo el día encerradas. Entonces, leer, ahí como podía, brincaba y hacía ejercicio y volvía a leer y volvía a aprender a trenzar y bueno, ya no sabía. Pero era mi afán de ocuparme, de no, dije, no, yo no me voy esto no va a ser una pérdida de tiempo, si nunca en mi vida fue una pérdida, o sea, yo decía, me quitaron, o sea, los mejores años que tenía tantos sueños, ¿no? Terminé mi carrera, me fui a Londres, tenía muchos, muchos sueños de avanzar, de crecer personalmente, laboralmente, todo, pero dije, bueno, me toca esto, vamos a hacer algo porque no me voy a rendir aquí, pasármela dormida, viendo a ver qué pasa o algo. Me puse a leer de leyes, me puse a leer todo mi expediente. Dije, algo tiene que cambiar, algo tiene que redituar esto, ¿no? Decías, Brenda, ahorita mi familia. Sabemos que la prisión no es solamente para la persona que está imputada o en un proceso, sino que arrastra todo el núcleo familiar. Y creo que sin duda una protagonista también en esto ha sido la fuerza de tu madre, ¿no? De Enriqueta Cruz. ¿Qué tendrías que decir ante ello? Y también, ¿cómo se encuentra tu mamá? ¿Cómo se encuentra tu mamá después de estos 18 años? Y que este último, pues, ha tenido la oportunidad de estar ya contigo, ¿no? Ay, no, ¿qué puedo hablar yo de mi madre? Unas cosas hermosas, pero quitando también lo objetivo que es mi madre. Te puedo decir también que mucha gente que la conoció de primera mano y de diferentes lugares que han visto su pelea, han visto su valentía, porque como dice ella, dice, me enfrenté a Goliat con mi resortera, ¿no? Y sí, y así Sí. andaba, es una mujer entera, una mujer que siempre me ha enseñado y nos enseñó a mi hermano y a mí valores, la fortaleza en la familia, pero sobre todo eso, ¿no? A no rendirte. O sea, y ella, me acuerdo que me visitaba, bueno, me visitó en Estados Unidos, pobrecita, allá con todas las penurias entre económicas, entre de sola, de su enfermedad, porque después le dio diabetes, por todo esto, yo creo también tanta impresión, en Tepic, y siempre me decía, hija, si vas a llorar, llora, pero ya, ¿eh? Te limpias y te arreglas, te peinas y le sigues. Entonces, este tipo de cosas también mi papá, ¿no? Mi papá también, este, un poco más afectado por todo esto en cuestión emocional, pero mi hermano también, pues han sido arrastrados por esta situación. A mi madre te digo que le debo primero a Dios, ¿no? Pero después a mi madre pues todo esto porque ella nunca se cansó de meter escritos, de tocar puertas, de ir con a donde le dijeran, esperar entrevistas, esperar que alguien le escuchara. Y no fue 1, 2, 3, fueron 17 años que no se cansó. Y ahora que yo llego pues no pensé llegar en una medida cautelar, pero bueno, llego y estoy aquí, pues trato de disfrutarla, de ayudarla. De repente es difícil también, porque pues fueron muchos años y es volver a entender yo que pues ya no es la que dejé, que Claro. hemos cambiado las dos. ¿Cómo ha sido este Y retorno, Brenda? Justo, ¿cómo ha sido este retorno? A casa, a tu espacio, pero que ya no es tu espacio, finalmente han pasado muchos años, ¿cómo te adaptas de nuevo a esto? Me imagino que no ha sido nada sencillo. nada sencillo. Yo creo que uno idealiza todo lo que no tiene o lo que desea tanto, ¿no? Así como es Claro. el hombre, el trabajo, la casa, que la idealizas así. Yo idealicé. Y yo creo que no me pasa nada más a mí, los que hemos estado en estas situaciones que años y sales y
cuando llegue a casa voy a ser feliz y llegas, bueno, en mi Sí. caso, bueno, fue un tremendo, encuentro entre el tiempo, ahora sí, los recuentos de los daños. Para empezar, para que un poco puedas dimensionar esto, pues estaba yo siempre en centros que eran federales, que son muy limitados en todo. Ujú. Entonces, pues la tecnología. No sabía ni agarrar un celular, me enseñaban y Ah, yo, ¿en serio? ¿Qué Alexa? ¿Qué es eso, no? Le hablan y ya contesta. No, es una cosa así sí, bien, o sea, me daba risa, pero también yo sí, decía, ¿qué lo que ha cambiado? O sea, y no he salido a la calle. Bueno, sí, así 2 veces al juzgado, pero solo estando ahí. Sí, sí, o sea, lo que ya le hablan a la televisión, o sea, literalmente así te lo estoy diciendo que era, ¿cómo? Que te reconoce el celular así. Y bueno, de risa, pero sí dices: "Híjole, qué triste", ¿no? O sea, qué triste que claro. esté tan desfasada en esto, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y así como te digo esto, que está así de risa, también, pues, también la parte triste, ¿no? La parte de toda la gente que se fue y yo no pude despedirme de ellos, ¿no? Familiares, mi abuela, primas que tuvieron accidentes, gente nueva que no conocía, o sea, dejé a mis primos, Sí, por pequeñitos supuesto. y ahora ya están casados con hijos, esta parte de la familia, de reinsertarte a Mm, la sociedad de nuevo. Creo que es una parte muy fuerte y que nadie te prepara claro. porque ha sido aparte de un shock, a mí me dio una depresión muy fuerte, porque sí estaba muy contenta al principio y después, como todo, ¿no? Ya se acaba la fiesta y todos, uy, bueno, ya todos regresan a sus cosas, y tú, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué va a pasar? Y empezaba a arreglar mis cosas y todo, y veía los años, ahora sí veía los años que había estado fuera, ahora veía todo lo que había, ¿no? O lo pensaba más, lo que había perdido, lo que no sé si voy a volver a hacer, lo que no hice, la edad, personal, qué sigue para mí en cuestión laboral, en cuestión, de familia, qué voy a hacer, ya no es la casa, ya no es para empezar también otra cosa, el rollo acá de la economía. O sea, nosotros, quieras que no, pues, a lo mejor teníamos algunas cosas que ahorita definitivamente estamos súper desgastados, ¿no? Entonces, Claro. todo eso es un impacto muy fuerte, para mí ha sido muy duro. No supe cómo en algún momento manejarlo, te digo que estuve hasta en depresión, ver las noticias, ahora sí ver todo lo que se hablaba o lo que se había hablado del caso, estos años, un poco me metía medio a ver y ya no aguantaba, mejor ya no lo veía, Mm. pero sí fueron muchas cosas muy fuertes emocionalmente. No, y esto que nos compartes, gracias Brenda, nos permite dimensionar, ¿no? Dimensionar, sí, estas cosas que nos parecen muy chuscas, pero también dimensionar la vida que te arrebata un sistema de justicia justo o injusto cuando no se llevan a cabo estos procesos de forma adecuada, ¿no? Nos permite dimensionar estos los años, la vida, que bueno, finalmente ahí estás de la mejor manera posible sorteando. Y yo no quiero dejar tampoco de preguntarte, Brenda, en su momento, los reflectores fueron al caso totalmente a manera también internacional y el grupo de trabajo sobre detención arbitraria señaló, ¿no? que le preocupaba mucho tu situación, que ordenaba tu liberación inmediata, por ejemplo, y que y que le pedía al Estado también unas medidas de reparación tras la liberación. Sabemos cómo está ahorita tu caso. ¿Por qué se me viene a la mente? Porque justo cómo reparas tantos años, ¿no? ¿Cómo reparas tanta pérdida de vida? Lo pongo entre comillas, como lo estás contando ahorita. Y lo enlazo a esto, ¿no? ¿Qué hay de estas reparaciones? ¿Qué hay? ¿Qué esperas tú como reparación? Ya nos hablabas un poco de esta espiritualidad, pero hay cosas que no regresan. ¿Qué esperas tú como una reparación? Y por supuesto los pendientes también del Estado en cuanto a esta reparación que le ordena el grupo de trabajo, ¿no? Has tocado un punto, una fibra muy sensible. Ese creo que es diario mi pesar y es diario mi talón de Aquiles, porque, ¿cómo Sí, bueno. cómo cómo te pueden reparar?
destrozarte la vida de esta forma. No me la destrozaron porque todo el mundo me dice, o mucha gente, bueno, pero ya regresaste, ya pudiste salir y mira tu familia. Es que no es tan fácil. Es que perdimos casi todo. Digo, menos la vida, ¿no? Pero mi madre, su salud, mi papá igual, mi hermano asilado en otro país 20 años, económicamente todo lo que trabajaron, porque trabajaron mucho mis padres para tener una situación, pues, económica normal, ¿no? Con trabajo y nos dieron educación. Yo te digo, también trabajé, estudié, y ver todos tus sueños así rotos, o sea, ver todo tu plan de vida frustrado por algo que no hiciste, porque el Estado se presta, porque a alguien se le ocurre hacer una historia y porque ibas pasando y: "Ay, ven, tráeteles la novia", o: "Ay, estos también", como ¿cómo podríamos? Cuando a mí hicimos uno de los escritos, sin meterme tanto al tema jurídico, te piden para empezar todo, ¿no? Que puedas probar todo, pero cuando me preguntaban: "¿Cómo tu pérdida moral?". Y yo me ponía a pensar: ¿Cómo le pones eso un precio? Estar exhibido en un espectacular, bueno, en muchísimos, porque había muchísimos en todo el país, hasta en Latinoamérica, me parece, y creo que en el extranjero, en Estados Unidos y Canadá, pero, ¿cómo le pones precio a ese dolor que sintió mi familia? Bueno, que yo lo vi por las noticias, que mi mamá lo tuvo que ver enfrente de su trabajo, mi hermano enfrente de la escuela, enfrente de la casa donde vivíamos, la familia al verlo, donde decía mi nombre completo, secuestradora y asesina. Se busca la recompensa y la foto, ¿no? ¿Cómo puedes ponerle un precio a eso? ¿Cómo puedes ponerle un precio a una tortura, a un abuso sexual, a los planes que ya no hiciste, a la edad que ya a lo mejor perdiste muchas oportunidades, a lo mejor de ser mamá, de ser profesionista, de ser alguien, no sé, tener algo material con tu trabajo, con una carrera laboral que yo siempre quise? Son muchas pérdidas las enfermedades que acosan te digo, a la familia, pero sí, es un tema muy delicado y es un tema que siempre retumba en mi mente y que diario tengo que estar, haciendo como que Sí. meditación y tratar de no frustrarme ni amargarme, o sea, tratar de ver al adelante, pero sí espero que el gobierno, cuando llegue este momento de una reparación, tomen en cuenta que no hay a lo mejor un número, pero que también son vidas destruidas. Sin duda, Brenda, sin duda. Y bueno, pues por último, por supuesto, a reserva de lo que quieras agregar, pues ¿cuál sería el mensaje, ¿no? Que tú dejarías o la reflexión que nos dejarías a quienes te escuchamos? Decías, hemos escuchado por muchos años a infinidad de personas hablando de ti, ¿no? ¿Cuál sería tú esta reflexión con la que nos dejarías a quienes nos están viendo, a los que nos están escuchando? Y te digo, a reserva de lo que tú quieras agregar. Bueno, si me permite, sí quiero decir las gracias a toda la gente que me apoyó desde el principio. Hay mucha gente que a lo mejor no he podido mencionar en algunas que otras entrevistas, pero no por eso dejan de estar lejos de mi gratitud, de mi admiración, y que en el momento que ya esté yo también, pues, un poco más tranquila, me gustaría contactarlos y si se puede, y si no, también dejarles este pensamiento que somos al último humanos, que la hermandad en un corazón bueno siempre hace la diferencia en las vidas, ¿no? En ese momento ellos fueron una luz en la nuestra, cuando había tanta oscuridad, cuando había tanta injusticia y tantas cosas tan horribles que tuvimos que pasar. Y hay mucha gente atrás de todo esto que ahorita a lo mejor no están tan visibles, y yo a ellos les quiero dar las gracias de corazón. Gente como Pepe Rebeles, como Anabel Hernández, como Guadalupe Lizárraga,
como David Bertet, como Koldo, Mikel, como mucha gente que a lo mejor ahorita no ha estado tan visible, pero estuvo en los peores momentos. Y bueno, eso, que así como ellos fueron esa luz para mi vida y para que esto llegar a ser sabido. Hay muchos casos y hay mucha gente que siguen en cárceles, que son expedientes tan grandes que a lo mejor a veces no se dan abasto la defensoría o los Claro. jueces y necesitamos también que hacer algo, ¿no? Por este tipo de personas, porque no son un número, no son vidas de personas que hayan hecho o no hayan hecho. Necesitamos tener el derecho de una justicia rápida y atendida. Sí. Totalmente, Brenda. Y nos sumamos a esta última reflexión sobre el sistema de justicia. Y pues por lo pronto yo te agradezco muchísimo, Brenda, este espacio, tu tiempo para conversar de algo que no es fácil, pero que aquí está y lo pones de nuevo sobre la mesa. Gracias nuevamente desde Radio Centro y si nos permites, pues estamos en comunicación y por supuesto le damos seguimiento a todo el proceso, esperando que en un futuro no muy lejano podamos seguir conversando ya en tu libertad. Gracias, Brenda. No, muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Es Brenda Queveda, aquí en la octava en Grupo Radio Centro y nosotros continuamos.